Soy Roberto Morales. Tengo 75 años. Y creía saber cómo se veía la traición hasta que mi propio hijo redefinió la palabra por completo. Como electricista jubilado que construyó una vida modesta en una ciudad industrial del norte, creía que la familia significaba algo sagrado. Crié a Alejandro solo después de que mi esposa falleció. Sacrifiqué todo para darle las oportunidades que yo nunca tuve. El martes pasado, pasó a recogerme para lo que pensé que sería mi almuerzo de cumpleaños. Me puse mi mejor suéter, e incluso me peiné lo poco que me queda de cabello. Entre las flores baratas del supermercado y su sonrisa forzada, Alejandro condujo directamente a la residencia de ancianos el atardecer. Entregó los papeles firmados de antemano y una maleta que yo nunca empaqué. Una semana después, gané $15 millones en la lotería. Pero antes de contarles cómo usé ese dinero para destruirlo, permítanme explicar cómo un padre devoto se convirtió en un enemigo peligroso. Quédense hasta el final y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo esto. Me desperté en mi cumpleaños número 75 con ese aleteo familiar en el pecho, esa cálida anticipación que sientes cuando sabes que alguien se preocupa lo suficiente como para recordar. Alejandro no había llamado mucho últimamente. Decía que el trabajo en la compañía de seguros era brutal y que las cosas con su esposa Verónica estaban difíciles, pero seguramente aparecería hoy. Preparé café, su mezcla favorita, e incluso puse 2 tazas en la mesa de la cocina. Al mediodía, todavía estaba solo. Mi corazón se hundió un poco, pero me negué a caer en la autocompasión. Revisé mi teléfono celular una docena de veces. Releí mensajes de texto antiguos, solo para sentir alguna conexión con el hijo que había criado solo después de que mi Carmen falleció. A las 2 de la tarde, sonó el timbre. Abrí para ver a Alejandro parado allí con esa sonrisa de niño que solía poner cuando quería algo extra para Navidad. «¡Feliz cumpleaños, papá!», dijo, sosteniendo un pequeño ramo del supermercado. Las flores se veían cansadas, como si hubieran estado en su auto durante horas. Sonreí a pesar del dolor y lo abracé. «¿Viniste?», le dije. «Claro que sí», respondió, dándome palmaditas rígidas en la espalda. «Vístete». Hice reservaciones para el almuerzo. No lo cuestioné. Tomé mi buen abrigo, el que usaba para ir a misa. Me calcé los zapatos que me apretaban los pies, pero que se veían respetables. Me sentí mareado de emoción, como un niño que va a un lugar especial. Pero no condujimos hacia el centro ni a ningún restaurante que yo reconociera. Entramos en un lugar con un largo camino de entrada bordeado de robles, cuyas hojas se habían vuelto de color marrón dorado. Miré el letrero y sentí que se me retorcía el estómago. Residencia de ancianos. El atardecer. «Alejandro, ¿qué es esto?». Se aclaró la garganta evitando mis ojos. «Papá, tenemos que hablar. Esto de vivir solo ya no es seguro. Has tenido algunos problemas de memoria, episodios de confusión». «¿Qué problemas de memoria?», le espeté. «Recuerdo todo perfectamente bien». Siguió hablando como si yo no hubiera dicho nada. «Encontré un lugar estupendo. Es seguro, cómodo. Tendrás gente de tu edad, actividades, atención médica adecuada». Me reí, pero no fue el tipo de risa que se siente bien. «Estás bromeando. Me trajiste aquí en mi cumpleaños». Fue entonces cuando salió del auto y abrió el maletero. Mi maleta marrón ya estaba empacada, sentada allí como evidencia de un crimen que no sabía que había cometido. «Revisaste mis cosas». Suspiró pesadamente. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, papá». Dentro del atardecer, el tiempo pareció detenerse. Rostros sonrientes en la recepción. El olor a desinfectante mezclado con comida de cafetería. Alejandro entregó papeles, documentos legales con mi nombre y su firma. Transferencia de poder notarial. Trato hecho. No lloré entonces. Todavía no. Dejé que me llevaran a una habitación con paredes de color amarillo pálido, una cama ajustable y una pequeña ventana que daba a un estacionamiento. Mi regalo de cumpleaños. Me senté en el borde de esa cama con el abrigo todavía puesto.
sintiendo que algo frío y definitivo se instalaba en mis huesos. Sin pastel, sin velas, solo el sonido distante de un televisor en algún lugar del pasillo transmitiendo concursos para personas que ya habían perdido todo lo que importaba. Pasaron las horas. Finalmente, abrí ese ramo marchito. Las flores se veían exactamente como yo me sentía. Esa noche me quedé despierto escuchando a mi compañero de cuarto, don Ramón, roncar y murmurar sobre personas que no lo habían visitado en años. El colchón era demasiado firme. Las sábanas olían a lejía industrial. Reproduje cada conversación con Alejandro durante el último año, tratando de ver las señales que había pasado por alto. Pensé en todas las veces que dije sí cuando debería haber cuestionado. Las veces que lo cubrí cuando pidió dinero prestado. Inventé excusas a los vecinos cuando no visitaba. Me tragué la decepción porque pensé que eso es lo que hacen los padres. Pero esa noche, acostado en esa habitación estéril, algo dentro de mí se rompió. Algo esencial y confiado murió. Y lo que lo reemplazó fue más duro, más afilado. A la mañana siguiente le pedí mi teléfono celular a una enfermera. Ella sonrió con esa sonrisa profesional y dijo que Alejandro se había encargado de eso, desactivando la línea porque era demasiado confuso para las personas mayores. Fue entonces cuando el panorama completo se aclaró. Yo no estaba allí para ser cuidado. Estaba allí para ser borrado, silenciado, olvidado. Y si no encontraba una salida, tendrían éxito en hacerme desaparecer por completo. Pero Alejandro había cometido un error crítico. Asumió que yo era el mismo hombre confiado que lo había criado con paciencia y perdón infinitos. Pensó que me iría tranquilamente hacia esa buena noche, agradecido por su preocupación. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Porque yo no planeaba desaparecer. Planeaba esfumarme bajo mis propios términos. Y cuando regresara, tendría el poder para destruir todo lo que él había construido sobre mentiras. La guerra había comenzado y Alejandro acababa de entregarme todas las razones que necesitaba para ganarla. Dejé de comer durante 2 días, no porque estuviera haciendo una declaración, sino porque simplemente no podía soportar la comida ni la realidad. Hay algo en ser tratado como si ya no fueras útil que rompe una parte de ti que nunca sana por completo. Las enfermeras eran amables en su mayoría, pero la amabilidad puede sentirse como lástima cuando estás atrapado. Me llamaban abuelito y cariño como si tuviera 10 o 100 años. Nadie preguntaba qué hacía yo antes. Nadie preguntaba qué amaba. Para ellos yo era solo otro anciano usando pantuflas y olvidando cosas, aunque no había olvidado ni una maldita cosa. Entonces, al 4.º día, conocí a Elena. Se suponía que ella no debía trabajar en ese turno. Otra enfermera se reportó enferma y Elena Ríos, con el cabello oscuro recogido bajo su gorro médico y una calidez genuina en los ojos, la reemplazó. Estaba revisando mi presión arterial cuando dijo: «Usted no pertenece aquí, don Roberto». La miré sorprendido. Ella sonrió. «No me malinterprete. Mucha gente necesita ayuda y eso está bien. Pero usted no parece perdido». Parpadeé para alejar el ardor repentino en mis ojos. Nos pusimos a platicar. Me preguntó por Alejandro. Le conté lo que pude sin desmoronarme por completo. Ella escuchó, no solo asintió cortésmente, realmente escuchó. Más tarde ese día regresó con algo en la mano. Esto pertenecía al señor Hernández, un residente que falleció la semana pasada, susurró. Lo encontramos guardado dentro de su Biblia. Ningún familiar lo reclamó. Era un billete de lotería doblado y amarillento, fechado 2 semanas antes. Solté una risa seca y amarga. ¿Y quiere que pruebe mi suerte? Ella me guiñó un ojo. Oiga, el universo le debe algo. No planeaba hacerlo, no al principio. Se sentía tonto, desesperado. Pero el aburrimiento y la desesperación hacen extraños compañeros. Esa noche esperé hasta que el pasillo estuviera en silencio. Luego usé una de las computadoras antiguas de escritorio en la sala de estar. Escribí los números con dedos temblorosos. Mi mano se congeló sobre el ratón. Mis ojos escanearon la página una y otra vez.
$15 millones. Me cubrí la boca con ambas manos mirando alrededor frenéticamente. No había nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sentí alegría. En absoluto. Fue puro miedo eléctrico. Si Alejandro se enteraba, si alguien se enteraba antes de que pudiera protegerme, se lo llevarían todo. Imprimí la confirmación, la doblé en pequeño y la guardé dentro del bolsillo de mi camisa. Al día siguiente llamé a Elena a un lado. Necesito hablar con alguien en privado, dije. Alguien legal. No preguntó por qué, solo asintió. Elena conocía a alguien, un abogado voluntario que venía 2 veces al mes para ayudar a las personas mayores con testamentos y planificación patrimonial. Esperé con el corazón latiendo fuerte hasta que llegó ese viernes. Su nombre era Javier Torres, joven, astuto y, lo más importante, discreto. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso mientras le deslizaba la confirmación de la lotería. «¿Puede ayudarme a desaparecer?», susurré. Sus cejas se alzaron pero no se inmutó. «Tendremos que movernos rápido». Las siguientes horas fueron borrosas. Papeleo, notariados, transferencias financieras. Javier contactó a un asesor financiero independiente que estableció un fideicomiso ciego. Mi nombre no era visible en ninguna parte. Alejandro nunca vería un centavo. Firmé un nuevo testamento dejando todo a la caridad. Alejandro ya había firmado entregando mi vida una vez. No dejaría que se beneficiara de ello. Javier me ayudó a comprar una casa modesta bajo el nombre del fideicomiso en una zona rural tranquila. Algo fuera del radar pero habitable. Sin cámaras, sin vecinos demasiado cerca. Solo suficiente distancia entre mí y la vida que estaba dejando atrás. Elena me abrazó la noche que me fui. «No nos olvide cuando sea libre», susurró. No lloré. No pude. Me escabullí justo antes del amanecer, usando ropa que no era mía, llevando una bolsa de deporte con solo lo esencial. Pensaban que estaba senil, roto y solo. Pero estaba a punto de convertirme en un fantasma con $15 millones. Que me busquen. Nunca me verían venir. El viaje en autobús fuera de la ciudad fue largo y frío. Me senté cerca de la parte trasera con la capucha puesta y gafas de sol, aferrándome a esa bolsa como si contuviera mi alma. En muchos sentidos, lo hacía. No sabía exactamente a dónde iba. Todo lo que sabía era que tenía que alejarme lo suficiente para que nadie pudiera encontrarme. Ni Alejandro, ni su esposa, ni los abogados a los que probablemente ya había llamado. Cuando cruzamos la frontera hacia el estado vecino, exhalé por primera vez en horas. La libertad tenía un sabor, y no era dulce. Era metálico, como sangre y miedo. La casa no era nada lujosa. Una estructura de ladrillo de un solo piso con pintura descascarada y un buzón torcido. Pero tenía un calentador que funcionaba, agua limpia y, lo más importante, silencio. No el tipo de silencio que tienes en un asilo rodeado de personas que se han rendido. Este era el tipo de silencio que te permitía respirar. Los siguientes días viví como una sombra. Cocinaba comidas sencillas, caminaba hacia el buzón, me sentaba en el porche, envuelto en una vieja colcha viendo el viento llevar hojas muertas a través del patio. Mantuve el billete de lotería en una caja ignífuga debajo de la tabla del piso en el armario del pasillo. Junto a él, el Nuevo Testamento, un teléfono desechable y una nota dirigida a quien encuentre esto, por si acaso. Pero en el fondo, sabía que esta quietud no podía durar. Alejandro vendría a buscarme y cuando lo hiciera, necesitaba estar listo. Porque ya no me estaba escondiendo. Estaba cazando. Una mañana, aproximadamente una semana después de dejar el atardecer, la tranquilidad se hizo añicos. Un golpe en la puerta. Me congelé. No le había dicho a nadie dónde estaba. Ni siquiera tenía una tarjeta de crédito vinculada a mi nombre. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Fui de puntillas a la ventana y miré a través de las persianas. Solo un repartidor. Comestibles.
parte del arreglo que Javier había establecido. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que había ojos mirándome desde algún lugar que no podía ver. Esa tarde, la curiosidad pudo más que yo. Creé un perfil falso en redes sociales y busqué a Alejandro. Ahí estaba él, sonriendo en su foto de perfil, como si el mundo no se hubiera desmoronado. En su publicación más reciente escribió: «Si alguien ha visto a mi padre, Roberto Morales, por favor contacte a mí o a la policía local. Ha estado desaparecido por varios días. Estamos preocupados por su seguridad». Debajo, cientos de comentarios llegaban. Oraciones, condolencias, personas elogiando a Alejandro por ser un hijo tan devoto. Me reí tan fuerte que casi me ahogo. No tenía ni idea, ninguno de ellos. Pero lo que realmente rompió algo dentro de mí no fue la publicación. Fue la foto que usó. No era reciente. Era de hace 5 años. Uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Yo tenía puesto un gorro de fiesta y Alejandro tenía su brazo a mi alrededor. Parecíamos felices, y qué fácil es fingir amor en las fotos. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala mirando la chimenea fría, mis pensamientos dando vueltas en círculos. Cuanto más tiempo me sentaba con ellos, más oscuros se volvían. Recordé cada vez que le había dado dinero a Alejandro, cada préstamo que nunca fue pagado, cada comentario sutil diseñado para hacerme dudar de mí mismo. Decía cosas como: «Ya me dijiste eso, papá, cuando yo no lo había hecho». O: «Estás olvidando cada vez más cosas en estos días». Pensé que estaba envejeciendo mal. Pensé que era mi culpa. No lo era. Él quería que dudara de mí mismo para que cuando tomara el control de mi vida, yo no me resistiera. Bueno, ya había terminado de ser controlado. A la mañana siguiente llamé a Javier desde mi teléfono desechable. Necesito que actualice mi testamento de nuevo. No preguntó por qué. ¿Qué cambios? Quiero que quede muy claro. Alejandro Morales no recibe absolutamente nada. Ni $1, ni un recuerdo, ni una memoria. «Hecho», dijo él. «Está a salvo ahora, don Roberto». Pero no lo estaba. Todavía no. Porque en el fondo sabía que algo venía y necesitaba estar listo para ello. Comenzó con una carta. Sobre sencillo, sin remitente, escondida entre facturas de servicios públicos y correo basura. No la habría notado si no fuera por el papel. Más pesado de lo habitual. Costoso. Se me revolvió el estómago en el momento en que la toqué. Adentro había una sola hoja, una fotocopia, mi firma, o lo que parecía ser ella. Debajo, otras 2. Una de mi difunta esposa Carmen y otra de Alejandro. Era un documento de préstamo con fecha de hace 12 años. Un préstamo personal de $20,000 sacado a nombre de Carmen y mío. El logotipo del banco era real, también el sello del notario. Pero yo nunca firmé ese papel. Jamás. Me senté en el sofá desgastado, con la carta temblando en mis manos. El documento tenía mi letra hasta el bucle en la letra R de Roberto. Pero algo en ella estaba mal. Demasiado limpia, demasiado practicada. Carmen nunca me habría ocultado un préstamo como ese. Y Alejandro, él nunca dijo una palabra. Saqué la caja ignífuga. Recuperé la carpeta que Javier me había ayudado a compilar antes de irme. Una colección de documentos financieros pasados que habíamos rescatado. Adentro encontré 3 formularios más, todos con mi firma falsificada. Una fría comprensión se deslizó a través de mí como agua helada en mis venas. Alejandro nos había estado robando a Carmen y a mí durante años. Explicaba la extraña tensión en nuestros últimos años juntos. La forma en que Carmen evitaba ciertos temas financieros. Cómo de repente teníamos menos dinero del que deberíamos haber tenido. Cómo Alejandro siempre parecía necesitar efectivo para emergencias, pero conducía un auto más nuevo cada año. Las discusiones silenciosas por la noche, que pensé que eran sobre su salud. Los planes de vacaciones cancelados. Las malas inversiones que culpé al mercado. Fue Alejandro todo el tiempo. No lloré. No esta vez. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a indagar más profundo.
Durante los siguientes 3 días lo armé todo como un rompecabezas, hecho de mentiras y robo. Alejandro había falsificado varios documentos de préstamo, usando el número de identidad de Carmen y el mío. Las cantidades variaban. Algunos habían sido pagados discretamente, probablemente por Carmen, antes de que ella muriera llevándose la vergüenza con ella. Pero una cuenta aún activa mostraba un saldo inflado de más de $30,000, y había entrado en mora bajo mi nombre, solo 3 meses antes de que me dejaran en el atardecer. Me senté en la oscuridad de esa pequeña sala de estar en el campo, con la pantalla brillando frente a mí, las manos apretadas tan fuerte que me dolían los nudillos. Esto no era solo traición. Esto era robo, fraude, actividad criminal que abarcaba más de una década. Me comuniqué con Javier nuevamente. Tengo nueva información. Documentos falsificados, préstamos fraudulentos. Alejandro lo hizo todo. ¿Le creo?, dijo con calma. ¿Quiere presentar cargos? Todavía no. No estaba listo. No porque tuviera dudas. Esas se habían ido. No estaba listo porque quería que él sintiera el miedo primero, el silencio, el no saber. Quería que se preguntara si yo sabía, porque la verdad era que ya no me estaba escondiendo. Estaba cazando. Comencé a reunir cada documento que pude encontrar. Cada cuenta vinculada a mi nombre, cada correo electrónico antiguo, cada aviso financiero que Alejandro alguna vez había enviado en mi nombre. Incluso contacté a nuestro antiguo banco y solicité registros bajo un pretexto legal que Javier me ayudó a redactar. Pieza por pieza el rompecabezas se formó, y lo que reveló hizo que se me helara la sangre. Alejandro había sacado un préstamo de alto interés contra el pequeño negocio de contratistas que Carmen y yo cofundamos en los años 80. Una empresa de mantenimiento que dirigíamos desde nuestro garaje en esos primeros años. Usó esa sociedad, aún técnicamente activa, para asegurar una línea de crédito de $30,000. Lo firmó usando el nombre de Carmen 2 años después de que ella había fallecido. Eso no era solo inmoral, eso era fraude federal. Guardé todo en una carpeta encriptada. Hice una copia de seguridad e imprimí copias para guardarlas en la caja debajo de las tablas del piso. No estaba seguro de cuánto tiempo tenía, porque si Alejandro estaba tan desesperado como sospechaba, y si tenía siquiera la más mínima pista de que yo había desaparecido con millones, vendría por mí pronto. ¿Alguna vez has mirado a alguien a quien amaste toda tu vida y te has dado cuenta de que nunca lo conociste realmente? Así se sentía desplazarme por páginas de documentos que ataban a mi hijo a un rastro de engaño tan largo y enredado. Hacía que se me revolviera el estómago. El hombre a quien una vez enseñé a andar en bicicleta se había convertido en un extraño. Y no cualquier extraño, uno peligroso. Para entonces yo había confirmado todo. Alejandro había falsificado mi firma, mentido a los bancos, manipulado a Carmen para que lo cubriera y, lo peor de todo, lo había hecho todo detrás de la máscara de un hijo amoroso. Pero la verdad más oscura llegó a través de una simple búsqueda enterrada en una base de datos pública. Con la ayuda y el acceso de Javier, lo encontré. Alejandro Morales, actualmente bajo investigación federal por declaraciones de impuestos fraudulentas, malversación de fondos y uso indebido de identidad. Uso indebido de identidad. Esa frase golpeó como un golpe físico. Hice clic en el expediente del caso temblando. Los detalles estaban mayormente censurados, pero las acusaciones eran claras como el cristal. Alejandro había estado creando identidades falsas, inflando ingresos, falsificando deducciones y presentando declaraciones para desviar dinero a través de reembolsos. Algunas de esas identidades eran personas fallecidas. Algunas eran ancianos. Algunas eran personas reales que no tenían idea de que sus nombres estaban siendo utilizados, incluyéndome a mí. La Oficina de Impuestos había marcado varias declaraciones presentadas en mi nombre durante los últimos 3 años. Declaraciones de las que yo no tenía conocimiento, reclamando deducciones por negocios que no poseía, gastos médicos que no tenía. Miré la pantalla, mi mente girando fuera de control. ¿Había planeado tomar mi dinero desde el principio?
¿Fue esta la razón por la que fue tan rápido para empujarme a una residencia y desconectar mi teléfono? No era preocupación por mi seguridad, era contención. Quería mantenerme en silencio, desorientado, y fuera del camino mientras continuaba con sus esquemas. Me alejé del escritorio, caminando por la estrecha sala de estar con una mano en el pecho para calmar los temblores. Mi propio hijo había convertido mi identidad en un arma, usado mi nombre como una herramienta para sus esquemas criminales. Y cuando la presión bajó, había planeado guardarme como un cabo suelto en una historia desordenada. Solo que ahora yo no era solo un cabo suelto. Yo era quien sostenía el hilo que podía desenmarañar toda su vida. No llamé a la policía. Todavía no. En cambio, comencé a documentar todo metódicamente. Cada mentira, cada préstamo, cada firma falsificada en cada trozo de papel. Los imprimí, los archivé en carpetas color manila, los etiqueté con fechas y cantidades. Comencé a grabar notas de audio, no porque tuviera miedo de olvidar, sino porque quería que mi voz fuera la última que se escuchara si algo me sucedía. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Envié por correo una copia de todo el expediente de forma anónima a las autoridades federales, no para hacer una denuncia formal todavía, sino para plantar una semilla. Tendrían la evidencia. Si algo me sucedía, sabrían exactamente dónde buscar. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que Alejandro de alguna manera sabía que yo estaba ahí fuera. Comencé a notar autos estacionados más tiempo de lo habitual cerca de la casa. Una vez un hombre llamó a la puerta afirmando que estaba haciendo una encuesta vecinal. No abrí, solo observé desde detrás de la cortina con el teléfono en la mano, listo para llamar a Javier. Cada golpe, cada sonido inesperado me hacía saltar. Y aún así, no corrí. No esta vez. Tenía trabajo que terminar. Hice otra llamada a Javier. Necesitamos finalizar todo. El fideicomiso, el testamento, todo. Quiero que todo sea a prueba de balas. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. Lo configuramos todo con capas de protección legal tan gruesas que si Alejandro alguna vez intentara reclamar herencia, sería expulsado de cada tribunal del país. Pero por mucho que intentara protegerme con papeleo y estrategia, la realidad emocional golpeó más fuerte en los momentos de silencio. Me sentaba por la noche y recordaba a Alejandro de niño, su risa cuando le enseñé a pescar, la forma en que solía quedarse dormido en el sofá durante el fútbol de los domingos. Recordé los años de adolescencia cuando las cosas se complicaron, pero nunca me rendí con él. Las solicitudes universitarias que lo ayudé a llenar, las entrevistas de trabajo para las que lo entrené, el día que se graduó y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Cómo me perdí el momento en que comenzó a alejarse? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto, mientras yo seguía creyendo en el hijo que pensaba conocer? Quizás ese es el peor tipo de traición, la que ves desarrollarse en cámara lenta, siempre esperando estar equivocado, siempre inventando excusas, siempre dando una oportunidad más. Pero ahora sabía la verdad, y no iba a dejar que él reescribiera el final de mi historia. Por primera vez en mi vida, yo tenía todo el poder, e iba a usar cada parte de él. La carta llegó en un sobre blanco sencillo, sin remitente. Pero en el momento en que vi la letra, lo supe. Alejandro siempre había escrito con trazos agudos e inclinados como si su pluma estuviera enojada con el papel. Adentro había una sola frase: sé lo que hiciste, y esto no ha terminado. La leí 2 veces, luego me reí, no de diversión, sino porque era exactamente el tipo de arrogancia que esperaba de él. Ningún "te extraño", ningún "¿dónde estás?", solo una amenaza envuelta en su habitual prepotencia. Doblé la carta cuidadosamente y la deslicé en mi creciente carpeta de evidencia. Para entonces yo había estado fuera casi 3 semanas, y Alejandro había lanzado lo que parecía una campaña pública a gran escala, rogando por información, dando entrevistas a estaciones de noticias locales, interpretando el papel del hijo desconsolado, buscando a su padre confundido y vulnerable.
Hubiera sido casi gracioso si no fuera tan calculado y cruel. Y luego, justo como temía, Alejandro hizo su movimiento. Una carta llegó del Tribunal del Condado, oficial y certificada. Firmé por ella con manos temblorosas y me senté a abrirla en la mesa de la cocina. Había presentado una petición para que me declararan mentalmente incapacitado. No podía respirar. El documento incluía declaraciones de 2 personas afirmando que yo había mostrado un comportamiento errático y confuso durante el último año. Una era una antigua vecina, la señora Pérez. El otro era un amigo de la universidad de Alejandro, Marcos, alguien a quien apenas conocía, pero que aparentemente me había estado observando de cerca. El abogado de Alejandro había presentado clips de audio también, fragmentos de viejos mensajes de voz que dejé cuando estaba angustiado por las facturas médicas de Carmen, o simplemente desahogándome sobre frustraciones cotidianas, cortados y editados para hacerme sonar enfermo, inestable, paranoico. Incluso adjuntó una carta de un psiquiatra, uno que nunca había conocido, alegando preocupación por mi desaparición y lo que él llamó patrones de comportamiento paranoico consistentes con demencia en etapa temprana. Querían que el tribunal congelara mis cuentas, tomara el control de cualquier activo y me trajera de vuelta bajo custodia estatal. La audiencia estaba programada para 2 semanas. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones de un golpe. Javier vino esa misma noche. Leyó todo, su expresión ilegible. «Tenemos trabajo que hacer», dijo finalmente. Pero don Roberto necesita mantener la calma. Necesita mantenerse agudo. Cuentan con que entre en pánico. Asentí, demasiado entumecido para hablar. Los siguientes días se movieron como una tormenta controlada. Javier contactó a un litigante experimentado para ayudarnos a preparar. Reunimos documentos, videollamadas probando mi competencia, registros financieros que mostraban una clara toma de decisiones. Incluso un diario detallado que había estado guardando, para demostrar mi claridad mental. Programamos una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora, una mujer amable llamada doctora Méndez, vino a la casa y pasó 3 horas conmigo. Me preguntó sobre mi infancia, Carmen, Alejandro, mi trabajo como electricista. Le conté todo sin guardarme nada. Ella no me tuvo lástima. Escuchó con atención profesional e hizo preguntas reales que exigían respuestas reales. Cuando se fue, me tocó el hombro y dijo: «Usted es la persona más lúcida que he visto esta semana». Se sintió como el primer respiro completo que había tomado en días. Aún así, la presión aumentaba. La noticia de la audiencia se filtró de alguna manera. Internet, que había simpatizado brevemente con la historia del padre desaparecido de Alejandro, comenzó a cambiar. Surgieron preguntas. ¿Por qué no había contactado a nadie yo mismo? Estaba realmente inestable. ¿Había alguien más moviendo los hilos detrás de mi desaparición? Los medios aman un misterio, y Alejandro sabía exactamente cómo alimentarles uno. Pero ya no tenía miedo. Tenía más que solo pruebas de mi cordura. Tenía un propósito. Y tenía la verdad. En la quietud de mi pequeña casa, comencé a preparar una declaración en video. No la publiqué todavía, pero quería estar listo por si acaso intentaban silenciarme permanentemente. Miré directamente a la cámara y dije: «Mi nombre es Roberto Morales. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Y fui traicionado por la persona en quien más confiaba. No desaparecí porque estuviera confundido. Desaparecí porque estaba en peligro. No lloré. No grité. Solo dije la verdad porque sabía lo que venía después. Y esta vez, yo no sería el que estuviera siendo juzgado». El Tribunal del Condado no había cambiado desde la última vez que estuve allí hace años, cuando pagué una multa de tráfico. En aquel entonces, yo era solo otro ciudadano esperando aclarar un error. Ahora era el acusado luchando por mi derecho a existir como un hombre libre. Javier me había aconsejado vestirme de manera sencilla pero segura, algo que dijera: «No estoy aquí para rogar, estoy aquí para ser escuchado». Me puse un traje azul marino,
el viejo reloj que me regaló Carmen y un par de zapatos de vestir que hacían clic con determinación a cada paso por los pasillos del tribunal. Alejandro ya estaba sentado al frente cuando llegué. Se puso de pie cuando entré, como una actuación perfecta, una máscara de preocupación cubriendo su rostro. Incluso ofreció una sonrisa, del tipo que los extraños interpretarían como calidez, pero yo la vi como lo que era. Estaba aquí para enterrarme legalmente. El juez, un hombre mayor con ojos cansados, presentó el caso. En el asunto de la competencia mental de Roberto Morales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un incendio que yo no había provocado. El abogado de Alejandro fue primero, un hombre alto con una voz pulida y demasiada confianza. Lo expuso como un guión que había ensayado. Roberto había desaparecido. Roberto se estaba comportando de manera errática. Roberto posiblemente estaba siendo manipulado por partes desconocidas. Roberto era un peligro para sí mismo y potencialmente para otros. Presentó la carta del psiquiatra, la del doctor que nunca conocí, y presentó esos clips de audio míos editados y empalmados como el tráiler de una película de terror. Me escuché sonar disperso, desesperado, incluso inestable, sacado completamente de contexto de conversaciones sobre las facturas del hospital de Carmen y pesadillas con el seguro. Vi cómo se alzaban las cejas del juez. Mis manos se apretaron alrededor del reposabrazos de mi silla. Entonces habló Alejandro. Su señoría, dijo, con la voz temblando justo lo necesario. Amo a mi padre, realmente lo hago. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida, pero creo que alguien se está aprovechando de él. No es él mismo. Está perdido y me aterra que vaya a salir lastimado. Fue entonces cuando me puse de pie. Es mi turno, señor juez. El juez asintió. Caminé lentamente hacia el estrado, haciendo una pausa el tiempo suficiente para dejar que el peso de mi presencia se asentara sobre la sala del tribunal. Luego hablé clara y deliberadamente. Mi nombre es Roberto Morales. Tengo 75 años. No tengo ninguna discapacidad mental. No estoy perdido y no soy víctima de nadie. Abrí mi carpeta metódicamente y entregué una copia del informe psiquiátrico completo de la doctora Méndez al juez, firmado, fechado y certificado. El veredicto: mente completamente sana, sin indicadores de deterioro cognitivo, emocionalmente estable. Vi cómo se tensaban los hombros del abogado de Alejandro. La cara de Alejandro se contrajo casi imperceptiblemente. Luego continué. Tengo aquí un registro de cada llamada telefónica que hice la semana antes de dejar la residencia, recibos de la transferencia de fondos a un fideicomiso legal, registros médicos limpios y actuales, y una declaración jurada firmada por el abogado que me ayudó a salir de El Atardecer, indicando que estaba lúcido, lógico y en pleno control de mis decisiones. Hice una pausa, encontrando los ojos del juez directamente. También tengo algo más, pero no lo presentaré hoy, no a menos que sea absolutamente necesario. No les mostré el archivo con cada firma fraudulenta, cada préstamo robado, cada documento fiscal manipulado que Alejandro había tocado. Ese era mi as bajo la manga. En cambio, me volví hacia el juez y hablé desde el corazón. Él me puso en esa residencia sin mi consentimiento, me quitó mi teléfono, me quitó mi libertad, y ahora quiere quitarme la poca dignidad que me queda, mi voz, mi independencia, mi derecho a tomar mis propias decisiones. No se lo permita. La sala del tribunal estaba completamente inmóvil. Javier estaba sentado a mi lado, silencioso pero firme. Sus ojos se encontraron con los míos con orgullo tranquilo, no con sorpresa. El juez se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, revisando los documentos que yo había presentado. Después de lo que pareció una eternidad, habló lenta y deliberadamente. Necesito tiempo para revisar toda la documentación y la evaluación médica independiente. El tribunal se volverá a reunir en 2 semanas. 2 semanas. Alejandro se volvió hacia mí cuando terminó la sesión. Trató de captar mi mirada, probablemente planeando alguna manipulación de último minuto, pero no le di la satisfacción.
Recogí mis papeles, me enderecé y salí de esa sala del tribunal con la cabeza en alto. Él se fue con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Su máscara se estaba rompiendo y todos podían verlo. 2 semanas. Ese fue el tiempo que el juez nos dio para prepararnos para la segunda ronda. Pero Alejandro no desperdició ni un solo día. A las pocas horas de salir del tribunal, redobló su campaña pública. Las noticias locales emitieron un nuevo segmento. Padre desaparecido. Reaparece en la corte, hijo teme explotación. Alejandro habló directamente a la cámara, ojos húmedos, voz temblando lo suficiente para parecer genuino. Solo quiero asegurarme de que mi padre esté a salvo, dijo. Ha pasado por mucho. No está pensando con claridad y temo que haya personas a su alrededor con malas intenciones. Vi la transmisión desde mi sala de estar, brazos cruzados, mandíbula tensa. No había personas con malas intenciones a mi alrededor. Solo yo. Solo Roberto Morales. El hombre que lo había criado, que había sacrificado todo, que había perdonado más de lo que cualquier padre debería tener que perdonar. Y él tenía la audacia de pintarme como un títere. Ese fue el momento en que supe que la guerra silenciosa que había declarado ya no era suficiente. Necesitaba pasar a la ofensiva. Llamé a Javier y le dije que enviara el sobre sellado. Cada documento que había recolectado, cada pieza de evidencia del fraude de Alejandro, fue directamente a las autoridades federales. No a la corte local, sino a los investigadores federales que podían hacer un daño real. Esto llamará su atención, dijo Javier después de revisar el archivo. Cuento con ello. Pero no había terminado. Esa noche, usando uno de mis nuevos alias financieros, hice una donación sustancial. $5 millones a una organización nacional sin fines de lucro que protege a las personas mayores del abuso financiero. Sin nombre adjunto, solo la transferencia. En una semana, lanzaron una importante campaña de concientización. No usaron mi caso específicamente, pero el momento era demasiado perfecto para ser coincidencia. La gente comenzó a hacer preguntas más difíciles en línea. ¿Cómo desaparece un padre, luego reaparece con representación legal, pero su propio hijo intenta encerrarlo? Los comentarios inundaron las redes sociales. Algo anda mal con este hijo. Dejen que el anciano hable por sí mismo. ¿Por qué nadie ha pedido su versión de la historia? La imagen cuidadosamente construida de Alejandro como el hijo devoto comenzó a agrietarse y desmoronarse. Luego vino una oportunidad que no había esperado. Una periodista de un periódico importante contactó a Javier. Ella quería escuchar mi lado de la historia directamente. Prometió discreción, sin fotos, solo la verdad. Acepté. Nos reunimos en una cafetería tranquila a 2 pueblos de distancia. Usé gafas de sol y una gorra de béisbol. Me senté en el rincón de espaldas a la pared. Ella presionó grabar en su teléfono y me dejó hablar. Le conté sobre la residencia, sobre ser abandonado allí sin previo aviso, sobre Alejandro cortando mi teléfono y tomando el control de mis cuentas. Cuando preguntó sobre el caso judicial, simplemente dije, él está tratando de borrarme porque sé cosas que él no quiere que nadie más sepa. No mencioné las ganancias de la lotería. Todavía no. Esa carta aún era demasiado valiosa para jugarla. La historia se publicó 2 días después. Padre o fortuna. El silenciamiento de Roberto M. No pasó mucho tiempo para que la gente en línea atara cabos. ¿Estaba el padre desaparecido realmente detrás de la donación anónima? ¿Era esta la razón por la que su hijo quería declararlo incompetente? Los susurros crecieron. Las dudas se profundizaron. Y aún así permanecí callado porque la caída de Alejandro no vendría de una acusación. Vendría de un ajuste de cuentas que él mismo había construido. 2 días antes de que el tribunal se reuniera de nuevo, Javier recibió una llamada telefónica que cambió todo. Era de las autoridades federales. Habían recibido nuestro archivo anónimo y estaban abriendo una investigación formal sobre Alejandro Morales. Alejandro no lo sabía aún,
Pero mientras construía su castillo de mentiras en salas de tribunales y cámaras, yo estaba prendiendo fuego a los cimientos y las llamas se estaban haciendo más altas. La segunda audiencia se sintió diferente desde el momento en que entré. El aire estaba cargado de algo nuevo. Alejandro entró en la sala del tribunal pareciendo menos seguro esta vez. Sus hombros no estaban tan rectos. Su abogado susurró urgentemente mientras tomaban asiento. Habían visto el artículo. Habían sentido el cambio en la opinión pública. Estaban sintiendo las grietas en su narrativa perfecta. Me senté tranquilamente, mi carpeta de documentos descansando en mi regazo. Ya no tenía miedo. Estaba enfocado, agudo, listo. Esta vez fuimos primero. Javier abrió con una declaración que silenció a toda la sala del tribunal. Su señoría, comenzó. Desde la última audiencia hemos completado una evaluación psiquiátrica independiente e integral, presentado registros financieros detallados que prueban la competencia mental y la sólida toma de decisiones del señor Morales. Y hemos descubierto a través de registros públicos legítimos que el peticionario, el señor Alejandro Morales, está actualmente bajo investigación federal por múltiples delitos financieros, incluyendo robo de identidad y fraude fiscal. Entregó al juez una copia del expediente público del caso. El abogado de Alejandro saltó inmediatamente protestando. Esa investigación no tiene relación con esta audiencia de competencia, su señoría. El juez levantó una mano. Siéntese. La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva. Luego vino el golpe real. La doctora Méndez subió al estrado. Calmada, profesional, devastadora en su claridad. Ella confirmó que yo no solo era mentalmente competente, sino emocionalmente estable y plenamente consciente de mis decisiones, incluida mi elección de dejar la residencia de ancianos. No solo está lúcido, dijo la doctora Méndez, mirando directamente al juez. Es deliberado y reflexivo en sus respuestas. No hay absolutamente ninguna base médica para ninguna declaración de incompetencia. Miré a Alejandro entonces. Sus manos agarraban la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Esa máscara de preocupación que había usado con tanto cuidado, finalmente se estaba deslizando por completo. Javier presentó entonces nuestra línea de tiempo. Mostraba exactamente cuándo Alejandro había intentado tomar el control de mis cuentas y cómo eso coincidía perfectamente con grandes retiros que había hecho de las cuentas de su propio negocio en quiebra. ¿Coincidencia?, preguntó Javier al tribunal. Difícilmente. El juez revisó todo en absoluto silencio. Cuando a Alejandro se le ofreció la oportunidad de responder, se puso de pie con un esfuerzo visible. Su voz se quebró cuando habló. Mi padre está siendo manipulado por alguien. No actuaría así a menos que estuviera confundido o siendo controlado. Este no es el hombre que me crió. Fue entonces cuando me puse de pie y lo enfrenté directamente a través de esa sala del tribunal. Soy exactamente el hombre que te crió, dije, mi voz llegando a cada rincón de la sala. Soy el hombre que se quedó despierto contigo cuando tuviste neumonía a los 7 años, que renunció a las vacaciones para pagar tus clases universitarias, que empeñó el reloj de mi padre para cubrir tu alquiler cuando perdiste ese trabajo en la capital. Soy ese hombre y me dejaste en una residencia como si no fuera nada. Me volví para mirar al juez. Y ahora, su señoría, le pido que me permita probar que no soy nada. El juez se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados, y habló lenta y deliberadamente. Señor Morales, basado en la abrumadora evidencia proporcionada, su evaluación psiquiátrica independiente y las graves inconsistencias en las afirmaciones del peticionario, estoy desestimando este caso por completo. Sus cuentas financieras y autonomía personal están totalmente restauradas. Este tribunal lo reconoce como mentalmente competente y legalmente independiente. No lloré, pero mis manos temblaban ligeramente mientras recogía mis papeles. Alejandro no dijo una palabra mientras pasaba por su mesa. Sus ojos estaban salvajes, ya no de ira, sino de puro miedo. Sabía que había terminado, al menos esta parte. Pero lo que Alejandro no sabía
era que mientras había pasado semanas tratando de probar que yo era inestable, yo había estado construyendo algo mucho más poderoso que solo una defensa. Había estado construyendo su destrucción pieza por pieza, y aún no había terminado. La llamada telefónica llegó justo después de la medianoche esa misma noche. La voz de Javier era tensa pero satisfecha. Sucedió, don Roberto. Las autoridades federales abrieron procedimientos formales. El nombre de Alejandro está oficialmente en el expediente federal. Me senté allí en el silencio oscuro del campo mirando el viento moverse a través de los árboles. Una parte de mí había estado esperando este momento durante semanas. Pero ahora que había llegado no se sentía victorioso. Se sentía inevitable. Como ver colapsar un edificio que se había estado desmoronando desde adentro durante años. A la mañana siguiente, el mundo alcanzó a Alejandro Morales. Los medios llegaron primero como un enjambre. Hijo de Alejandro Morales en caso de abuso de ancianos de alto perfil, bajo investigación federal. Mi nombre no se mencionó directamente en la mayoría de los informes, pero las conexiones eran demasiado obvias para ignorarlas. La gente recordaba al padre desaparecido, la batalla judicial, la donación anónima a grupos de defensa de ancianos, el hombre que desapareció pero se mantuvo firme en la corte semanas después. Ahora su hijo perfecto se estaba desmoronando en tiempo real, y querían respuestas. Me quedé callado por 2 días más, apagué la televisión, ignoré el teléfono desechable. Me cociné el desayuno, observé a los pájaros picotear en el patio cubierto de escarcha. Me senté con un bolígrafo en la mano escribiendo cartas que nunca enviaría. Pero el silencio no era justicia. Era hora de hablar. Me comuniqué con Lucía Vargas, la periodista que me había entrevistado anónimamente semanas antes. Le dije que estaba listo para hacerlo público esta vez. Entrevista completa ante la cámara, no más sombras. La programamos para el viernes siguiente. Reportaje estelar de Noticias Nacionales. Ella preguntó si estaba absolutamente seguro. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, le dije. El día de la entrevista me vestí sencillamente. Suéter gris, pequeños gemelos de plata que habían sido de mi padre, sin maquillador, sin consultor de medios, solo la verdad. Nos sentamos uno frente al otro en un estudio tranquilo, con luces cálidas y constantes. Lucía se inclinó hacia adelante con genuina preocupación en sus ojos. Roberto, el mundo conoce los titulares ahora. Han leído sobre Alejandro, sobre la investigación. Pero lo que no saben es el corazón de esta historia. ¿Por qué está hablando ahora? Miré directamente a la cámara sabiendo que millones verían esto. Porque no se trata solo de mí, dije. Se trata de cada padre que dio todo y fue desechado. Cada adulto mayor que es descartado, borrado o encerrado bajo la excusa del amor y la preocupación. Yo fui casi uno de ellos, y ya no me quedaré callado. Luego conté la historia completa, el asilo, el billete de lotería, las mentiras que descubrí, la evidencia que había reunido y enviado a los investigadores federales. No omití nada que importara. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras hablaba, pero yo no lloré. Había terminado de llorar. Había terminado de ser una víctima. Esa noche, la entrevista se transmitió a 12 millones de espectadores. Llegaron mensajes de todo el país. Personas compartiendo sus propias historias de traición familiar, abuso financiero, abandono de ancianos. Ya no era solo Roberto Morales. Me había convertido en un espejo que reflejaba el dolor que millones de familias mantenían oculto. Alejandro no habló públicamente después de la transmisión, pero fuentes cercanas a él dijeron a los reporteros que estaba devastado y que su vida se estaba desmoronando. No sentí satisfacción al escuchar eso. Él había construido esa vida sobre mentiras y manipulación. Ahora estaba colapsando bajo el peso de sus propias elecciones. Pero no me regocijé. En cambio, me puse a trabajar en algo más grande que la venganza. Con la ayuda de Javier, comencé a establecer una fundación. No solo una caridad que escribe cheques, sino una organización con dientes legales reales.
El proyecto Roberto proporcionaría abogados reales a víctimas ancianas de fraude familiar, financiaría investigaciones y se asociaría con tribunales para prevenir el abuso financiero. Lo nombré con mi nombre porque si Alejandro iba a usar mi nombre para despojarme de mi dignidad, yo iba a usarlo para restaurar la dignidad a otros. Mientras tanto, la investigación avanzó con precisión mecánica. El arresto de Alejandro llegó un martes por la mañana. Sin sirenas, sin drama, solo agentes federales en su puerta con esposas y una orden judicial. Los cargos eran extensos: fraude electrónico, robo de identidad, evasión de impuestos, abuso de ancianos. La evidencia que yo había proporcionado había dado a los investigadores todo lo que necesitaban para construir un caso hermético. Su esposa, Verónica, solicitó el divorcio esa misma semana a través de un abogado. Su compañía de seguros lo suspendió pendiente de investigación. Los antiguos clientes retiraron sus negocios. La casa entró en ejecución hipotecaria en un mes. Alejandro estaba solo ahora, exactamente como había planeado que yo estuviera. 3 meses después, enfrentando evidencia abrumadora y una sentencia potencial de 30 años, el abogado de Alejandro se acercó a la fiscalía para un acuerdo de culpabilidad. 10 años en prisión federal, si admitía culpabilidad en todos los cargos. Alejandro, todavía creyendo que podía ser más listo que el sistema que lo había atrapado con las manos en la masa, inicialmente se negó. Quería ir a juicio, convencido de que podía encantar a un jurado de la forma en que había encantado a vecinos y reporteros de noticias. Pero cuando su equipo legal le mostró la montaña de evidencia, incluidas las llamadas telefónicas grabadas que el FBI había obtenido a través de escuchas telefónicas, finalmente entendió. No habría explicaciones ingeniosas ni historias tristes sobre cuidar a un padre confundido. Aceptó el trato. Recibí una carta final de Alejandro antes de su sentencia, no enviada por correo a mi dirección, sino entregada en mano por su abogado a la oficina de Javier. Adentro había una fotografía de mi cumpleaños número 70, yo con un suéter azul riendo con glaseado de pastel en la barbilla. Alejandro a mi lado, brazo alrededor de mis hombros, ambos genuinamente felices. En el reverso, con su letra familiar: siempre creíste en mí, papá. Lamento que eso no fuera suficiente. Me senté con esa foto durante mucho tiempo esa noche, no llorando, no rabiando, solo recordando. Recordando al niño que pedía un cuento más antes de dormir, al adolescente que lloró cuando rompió accidentalmente el jarrón favorito de Carmen, al joven que me llamó primero cuando obtuvo su licencia de seguros. Todos eran partes de él, y yo había amado a cada uno de ellos. Pero el amor real, exige honestidad. Y Alejandro había elegido el engaño sobre la verdad durante tantos años, que había olvidado la diferencia. Esa noche quemé la fotografía en mi chimenea, no por odio sino por aceptación. Las llamas se enroscaron alrededor de los bordes, convirtiendo nuestras sonrisas en ceniza. No necesitaba una foto para recordar los buenos tiempos. Necesitaba paz con la realidad de en quién se había convertido Alejandro. Y finalmente, estaba llegando allí. 6 meses después de la sentencia de Alejandro, hice algo que no había planeado. Regresé a la residencia al atardecer. La mañana estaba fresca y clara, el tipo de día de octubre que te hace sentir agradecido de estar vivo y respirando libremente. Me paré afuera de la instalación por un largo momento, mirando el lugar donde mi nueva vida realmente había comenzado. No donde terminó, sino donde comenzó. Elena me encontró en las puertas principales antes de que pudiera siquiera llamar. Jadeó cuando me vio. Luego rompió en la sonrisa más grande que había visto en meses. Don Roberto, ay Dios mío, mírese. Nos abrazamos. No el abrazo cortés que das a conocidos, sino la cosa real. 2 personas que habían sobrevivido algo juntas. Adentro el lugar se veía diferente. Luces más brillantes, pintura fresca, muebles más nuevos en la sala común. El olor era mejor también, menos institucional, más como un lugar donde la gente realmente vivía en lugar de solo esperar. Las donaciones cambiaron todo, explicó Elena mientras caminábamos por los pasillos.
regalos anónimos pero sustanciales. Pudimos actualizar casi todo. Sonreí, sin decir nada. Visitamos la habitación donde pasé esos 4 días oscuros. Ahora era parte de una biblioteca ampliada y un centro de computación. Los residentes podían hacer videollamadas a la familia, investigar sus intereses, mantenerse conectados con el mundo exterior. Esa tarde di una charla en la sala de actividades. Sillas plegables dispuestas en filas ordenadas, miembros del personal a lo largo de las paredes, unos 30 residentes escuchando con el tipo de atención que proviene del hambre real de esperanza. No estoy aquí porque sea rico, comencé, y no estoy aquí porque fui agraviado. Estoy aquí porque fui silenciado y sé cuántos de ustedes se sienten de esa misma manera ahora mismo. Cada par de ojos se mantuvo fijo en los míos. Algunos estaban húmedos con lágrimas que habían estado conteniendo durante meses, tal vez años. Quiero decirles algo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando estaba sentado en una de esas sillas. No son una carga, no están olvidados, no han terminado de escribir su historia. El aplauso que siguió comenzó suave, luego creció más fuerte. Vi a Elena secándose los ojos cerca de la puerta. Cuando llegué a casa esa noche, finalicé los últimos detalles del proyecto Roberto. Habíamos contratado a 6 abogados de tiempo completo, establecido asociaciones con clínicas legales para personas mayores en 12 estados, y creado una línea directa de 24 horas para personas que enfrentaban lo que yo había enfrentado. La fundación me sobreviviría y continuaría el trabajo mucho después de que yo me fuera. Alejandro había intentado borrar mi legado. En cambio, me había ayudado a crear uno. Alejandro cumplió 8 años de su sentencia de 10 años. Nunca lo visité, nunca escribí, nunca reconocí las cartas que su abogado ocasionalmente enviaba. Algunas personas podrían llamar a eso cruel. Yo lo llamé necesario. Cuando fue liberado, se mudó a un pequeño pueblo en el desierto donde nadie conocía su nombre ni su historia. Consiguió un trabajo en una ferretería. Vivió en un apartamento estudio. Mantuvo la cabeza baja. Envió una carta final a mi dirección en el campo. Casi la tiro sin abrir, pero la curiosidad ganó. Adentro había una sola frase. Sé que nunca podré arreglar esto, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que te quité. Doblé la carta, la puse en el cajón de mi escritorio, y nunca respondí. Entender no es lo mismo que perdonar, y el reconocimiento no es lo mismo que la redención. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse, pero esa era la carga de Alejandro para llevar, no la mía. En mi cumpleaños número 80, me senté en mi porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de oro y rojo. El proyecto Roberto había ayudado a más de 3,000 familias en 5 años. Mi historia había inspirado legislación en 6 estados protegiendo a las personas mayores del fraude familiar. Pensé en Carmen, en la vida que habíamos construido juntos, en el hijo que habíamos criado con tantas esperanzas y sueños. Pensé en la confianza traicionada y la dignidad recuperada, y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado cómo sentir. Paz. No del tipo que proviene de obtener venganza, sino del tipo más profundo que proviene de saber que no dejaste que lo peor que te sucedió se convirtiera en la última palabra de tu historia. Me escribí una carta a mí mismo ese último invierno, no porque me estuviera muriendo, sino porque finalmente había aprendido a vivir. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café que se había enfriado, viendo caer la nieve más allá de la ventana, y escribí todo lo que deseaba poder decirle al hombre roto que se había sentado en esa cama de la residencia 5 años antes. Querido Roberto, escribí. No estabas perdiendo la cabeza. No eras demasiado confiado. No eras débil. Solo eras un padre que amaba demasiado profundamente y confiaba demasiado completamente. Cuando intentaron sacarte de tu propia historia, tomaste la pluma y escribiste el final tú mismo. Estoy orgulloso del hombre en el que te convertiste cuando te quitaron todo.
Doblé esa carta y la coloqué en una caja de madera sobre mi repisa junto al anillo de bodas de Carmen y una foto de nosotros dos de nuestro 40º aniversario. No como un memorial, sino como un recordatorio. El proyecto Roberto continuó creciendo. Habíamos abierto oficinas en 18 estados, prevenido cientos de casos de fraude a ancianos y ayudado a familias a navegar el sistema legal cuando el amor se volvía depredador. La fundación me sobreviviría por décadas, continuando protegiendo a las personas que se encontraban donde yo alguna vez estuve. En las noches tranquilas, a veces me preguntaba qué hubiera pasado si nunca hubiera comprado ese billete de lotería, si nunca hubiera tenido los medios para contraatacar. ¿Habría muerto olvidado en esa cama de la residencia, solo otro anciano que había sobrevivido a su utilidad? El pensamiento ya no me enojaba. Me hacía sentir agradecido. Agradecido por la amabilidad de Elena, por la integridad de Javier, por la honestidad de la doctora Méndez. Agradecido por la cadena de pequeñas misericordias que me habían dado la oportunidad de reclamar mi vida. Alejandro nunca me contactó de nuevo después de esa carta final. Escuché a través de canales distantes que se había vuelto a casar, comenzado de nuevo, tratado de construir algo honesto a partir de los escombros de sus elecciones. Esperaba que eso fuera cierto, no por mi bien, sino por el suyo. Todos merecen la oportunidad de ser mejores que su peor momento. Pero el perdón no era mío para dar o retener más. Había ido más allá de eso. Había encontrado algo mejor que la venganza o la reconciliación. Había encontrado la libertad. La última entrada que hice en mi diario 3 días antes de mi cumpleaños número 81 fue simple. Sobreviví. No solo a la traición, sino a la amargura. No solo a la pérdida, sino a la soledad. Aprendí que nunca eres demasiado viejo para comenzar de nuevo. Nunca estás demasiado herido para sanar. Y nunca estás demasiado traicionado para confiar de nuevo, siempre y cuando confíes en las personas adecuadas. Cerré el diario y lo puse junto a la caja de madera en la repisa. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo las colinas en un blanco prístino. En algún lugar allá afuera, las familias se reunían para cenar, los niños reían. La gente creaba recuerdos que atesorarían o lamentarían. Y yo estaba aquí en mi pequeña casa con mi vida tranquila, completamente y totalmente libre. Aprendí que sobrevivir a la traición no te vuelve amargado, te vuelve selectivo. Las personas que realmente te aman nunca te pedirán que desaparezcas. Confíen en sus instintos, documenten todo y recuerden que nunca son demasiado viejos para reescribir su historia. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse y activar esa campana de notificaciones si esto resonó con ustedes. Compartan sus propias experiencias en los comentarios a continuación, porque su voz importa, y juntos podemos asegurarnos de que nadie enfrente este tipo de traición solo.